Ahora tenemos con nosotros a Eduardo Esparza, intendente de investigación de abuso de poder de mercado, acuerdos y prácticas restrictivas de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Él es graduado en Economía y Ciencias Administrativas de la Universidad de las Américas y en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además posee una maestría en Derecho Administrativo de la Universidad San Francisco de Quito. Ha ejercido algunos cargos de responsabilidad en instituciones públicas y fue representante legal de TAM en Brasil y consultor en proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Hoy nos presenta el tema el acceso de facilidades esenciales en el sector de telecomunicaciones. Buenos días con todas y todos. Antes de iniciar mi exposición, me gustaría primero referirme a algunas de las respuestas del expositor anterior. En primer lugar, con lo que se refiere a la publicidad engañosa, que fue una de las preguntas que había realizado el caballero. Efectivamente, lo que tiene que ver con publicidad engañosa sí es algo que compete a la autoridad de competencia. No es cierto que no lo compete. De hecho, está establecido en el artículo 27, numeral 2, de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que me permitiré leerles solo para efectos de que quede claro la respuesta a la pregunta anterior, y pienso que es necesario que ustedes conozcan efectivamente qué es lo que dice nuestra ley. El artículo 27 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado señala: prácticas desleales. Entre otras, se consideran prácticas desleales las siguientes. 2. Actos de engaño. Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, inducir a error al público, inclusive por omisión, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, precio, condiciones de venta, procedencia geográfica y en general las ventajas, los atributos, beneficios o condiciones que correspondan a los productos, servicios, establecimientos o transacciones que el operador económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado. O inducir a error sobre los atributos que posee dicho operador, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial. Continúa. Configura acto de engaño la difusión en la publicidad de afirmaciones sobre productos o servicios que no fuesen veraces y exactos. La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones en la publicidad corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante. En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características comprobables de un producto o servicio anunciado, el anunciante debe contar con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje. Eso quería permitirme realizar la aclaración e incluso en lo que se refiere al artículo 26, cuando se juzga lo que son las prácticas desleales, se toma en cuenta que estos deben ser investigados y sancionados como un cuasidelito. Incluso el artículo 25 señala en la parte pertinente: tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el orden público, económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea potencial de acuerdo a lo establecido a esta ley. Me permití hacer esta aclaración. Efectivamente no constituye una conducta de abuso de poder de mercado, pero sí una conducta de práctica desleal, lo que se refiere a la publicidad engañosa. Esto quería iniciar para que el honorable público que nos acompaña pues esté claro que efectivamente este tipo de conductas sí son competencia de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Tal vez en otras legislaciones no lo es, ya que incluso existen leyes particulares sobre lo que tiene que ver con prácticas desleales, pero en el caso ecuatoriano esto sí está establecido en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Otro tema que quería referirme es lo que tiene que ver con la mención sobre la infraestructura de fibra, y que va a ser parte de mi exposición en lo que tiene que ver con el acceso a la infraestructura esencial. Efectivamente, no es viable ni física ni económicamente tener redes de fibra óptica, y de ahí que el tema que les voy a exponer a continuación es de mucha relevancia. Ahora sí, como un dato adicional, sí me gustaría mencionar que la estructura de costos en el país, en lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, es una de las más caras a nivel mundial. Y más bien los beneficios que se obtienen de parte de las operadoras de telefonía son beneficios que son bastante sustanciales. Tanto así que ustedes recordarán en un caso que ya es de conocimiento público, de una resolución de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado de una multa de casi 138 millones de dólares, cuando se mencionaba que era una multa
cuantiosa, una multa que era, incluso decían que era enorme, exorbitante. Realmente, si ustedes analizan la ley, esta multa estaba en función a un porcentaje de las ventas del operador económico, que era el equivalente hasta un 12% de las ventas totales del operador económico. Entonces, ustedes se darán cuenta, si la multa era de 138 millones de dólares y es apenas el 12% del volumen de ventas, ya podrán hacer el cálculo más o menos de cuánto fue el volumen de ventas de ese operador económico en el año anterior. Y eso tomando en cuenta que fue únicamente del año anterior. Fueron, si ustedes analizan, la multa fue por el año en que cometió la infracción. Es decir, que cada año ganaba ese monto por volumen de ventas. Ahora bien, ya entrando a mi tema, voy a hablar de las facilidades esenciales en el sector de las telecomunicaciones, que en la doctrina y en nuestra legislación constituye su denegación como un abuso de poder de mercado, dice nuestra ley, conocido doctrinariamente como abuso de poder dominante. Solo quiero realizar una aclaración. Nuestra ley establece como abuso de poder de mercado, tal vez el término poder de mercado no es lo correcto porque es un término económico, lo correcto es abuso de posición dominante, pero ya es un debate más bien a nivel doctrinario. Solo como para que ustedes conozcan, el artículo 9, numeral 14 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado establece que constituyen infracción a la ley, constituye un abuso de poder de mercado, la negativa injustificada del acceso para otro operador económico a redes u otra infraestructura a cambio de una remuneración razonable, siempre y cuando dichas redes de infraestructura constituyan una facilidad esencial. Esto es bastante novedoso en nuestra ley, ya que en otras legislaciones no se menciona el término facilidad esencial. En nuestra ley sí se la ha recogido, y eso un poco del análisis que hicieron quienes realizaron la ley de la doctrina y la jurisprudencia internacional. No obstante esto, tengo que mencionarles que, al igual que otros términos que se recogen en nuestra ley, existen vacíos referente a qué significa una facilidad esencial. Esto no está definido lastimosamente en nuestra ley, ni siquiera en el reglamento. Y tampoco existe una norma inferior que recoja este término. Para ello me voy a permitir hablarles más bien de los casos de doctrina internacional y también de la jurisprudencia a nivel mundial. Quería comentarles también sobre estos términos como facilidades esenciales. Existe también otros términos en nuestra ley. Por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta del abuso de poder de mercado en situación de dependencia económica, que es una conducta muy nueva. En algunas legislaciones, otras ni siquiera la han tomado. La nuestra es particularmente innovadora junto con otras legislaciones como la alemana, Corea del Sur, que la han tomado con el abuso de poder de mercado en situación de dependencia económica. Sin embargo, también les tengo que mencionar que no define también algunos términos importantes como el término alternativa equivalente para la definición de una situación de abuso de poder de mercado en situación de dependencia económica. Solo haciendo un paréntesis, les quería mencionar que en pocos días más estará publicado un libro de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado en donde se define ya o se propone una metodología de cómo se debería definir el abuso de poder de mercado en situación de dependencia económica. Esto como un aporte que realiza la Superintendencia para la generación del derecho de competencia en el Ecuador. Ahora bien, regresando al tema. La doctrina de las facilidades esenciales surge principalmente en los Estados Unidos en los años 70 para hacer frente desde el derecho antitrust a la negativa de contratar de una empresa que controla un recurso que es esencial para que otras empresas puedan ejercer su actividad. Las facilidades esenciales pueden existir tanto como los puentes ferroviarios, redes de telecomunicaciones, redes eléctricas, etc. En Estados Unidos, solo para que tengan conocimiento, se considera el primer caso de la doctrina de las facilidades esenciales el de los Estados Unidos versus Terminal Railroad Association de San Luis. El término no se lo toma específicamente como Essential Facilities, pero ya se va elaborando esta doctrina. También en el caso Verizon Communications Inc. versus Law Offices of Puerto Rico, se comienza a utilizar ya esta expresión de las facilidades esenciales. Ahora bien, me voy a referir específicamente a continuación a qué es lo que sucede en Europa. Y aquí solo un paréntesis, y es que nuestra legislación ecuatoriana, para las personas que estén interesadas en el derecho de competencia, sigue lo que se denomina la Escuela Europea de Friburgo,
que es básicamente la que establece, la que va desarrollando el derecho de competencia a nivel europeo y de la que nuestra legislación ha recogido bastante. En Europa se recogió la doctrina de facilidades esenciales dentro del marco clásico de la negativa de suministro. No se lo tomó específicamente como negativa y facilidad esencial, sino como una negativa de suministro. Esto se lo puede ver, por ejemplo, en la comunicación 98C, que habla de las normas de competencia a los acuerdos de acceso en el sector de las telecomunicaciones. En esta comunicación se recoge la doctrina dentro del principio que habla de la red abierta y que obliga a compartir las redes de telecomunicaciones de los antiguos monopolios. Y esto tiene relación un poco con la pregunta que se realizó también en el expositor anterior sobre qué es más eficiente, un monopolio o que haya una participación privada. Pues efectivamente que haya una participación privada. Generalmente los monopolios pues generan ineficiencias económicas que con un nivel de competencia son más bien corregidos. Y los consumidores son los que se benefician de mejor calidad en los productos, mejores precios. El concepto de denegación de suministro abarca una amplia gama de prácticas, tales como la denegación de suministro de productos a clientes nuevos o existentes, la denegación de concesión de licencias sobre derechos de propiedad intelectual o la denegación de concesión de acceso a una instalación esencial o a una red. Como ustedes pueden ver, en lo que tiene que ver con denegación de acceso, existen varios productos, no solamente son las facilidades esenciales, sino también, por ejemplo, un derecho de propiedad intelectual. Y de hecho, uno de los casos pioneros en esto de la denegación de acceso fue el caso Commercial Solvents, en el cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvo ocasión de pronunciarse sobre el carácter abusivo de una negativa de suministro. En este caso, el tribunal dijo que una empresa que ostenta una posición dominante en un mercado de materias primas y que con la finalidad de reservarse dichas materias primas para su propia producción de productos derivados, se niega a suministrarlas a un cliente que fabrica otros productos derivados, con el siguiente riesgo de eliminar cualquier competencia por parte de ese cliente, explota su posición de dominio de manera abusiva. Solo para que conozcan, este caso se refería a una empresa italiana que se llamaba Soja, que solicitaba a la empresa Commercial Solvents que le produzca materia prima para poder fabricar productos contra la tuberculosis. Commercial Solvents también fabricaba aguas abajo productos para la tuberculosis, es decir, estaba integrado verticalmente, era tanto productor de materias primas como del producto final. Soja le pidió a Commercial Solvents que fabrique para él también este producto que era materia prima para su medicina contra la tuberculosis. Commercial Solvents se negó y en ese caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sancionó a la empresa Commercial Solvents. Solo para las personas que deseen investigar un poco más, otros casos de relevancia son el caso McGill, Oscar Braun y Microsoft. Ahora bien, dentro de lo que tiene que ver con las facilidades esenciales, hay un problema doctrinario que se tiene que tratar de equilibrar, y es que se deriva de la necesidad de uso por parte de terceros de las instalaciones que son propiedad del actor específico del mercado. Y en el acceso también se contraponen dos cuestiones esenciales. La primera es permitir el acceso para el uso social de la misma, y el otro que tiene que ver con el derecho de propiedad intelectual, el derecho de propiedad, perdón. Porque el operador económico, pues, que ha invertido para la infraestructura de la cual él posee, también debería recibir algún valor por el uso de esa infraestructura. Sin embargo, ese también tiene que ser un valor razonable. Más adelante les voy a hablar específicamente de esta condición. En cuanto a la denegación de suministro, como he mencionado, no implica únicamente la negativa, sino que también cobrar precios que no son razonables, por ejemplo, por el uso de esa infraestructura, imponer condiciones comerciales no equitativas para el suministro o retrasar indebidamente o degradar el suministro del producto en cuestión, también es considerado como una denegación de suministro y se toma en cuenta como una práctica de abuso de poder de mercado. Ahora bien, efectivamente ya en la exposición anterior también se había mencionado un poco de lo que tiene que ver de la integración vertical, lo que tiene que ver con la integración aguas abajo y también lo que tiene que ver con la integración o conductas horizontal. Esto también es importante al momento de analizar la denegación de suministro. Porque no es lo mismo una denegación de suministro aguas abajo, donde también existe
existe un impacto en contra de otros operadores económicos que están abajo o son clientes de este operador económico de situación dominante con las conductas que pueden ser del operador económico con sus competidores. En la jurisprudencia europea se ha señalado que a fin de determinar si la negativa de suministro aguas abajo constituye una conducta de abuso de poder de mercado, se deben analizar específicamente 5 circunstancias. La primera, hay que preguntarnos si existe una negativa de suministro. Aquí quiero mencionar, valga el seminario de telecomunicaciones, 2 casos específicos que actualmente están en fase de apelación en la Unión Europea. La primera es Telekomunikacja Polska y Slovak Telekom. Las dos son empresas de telecomunicaciones que han sido sancionadas por la Comisión por abuso de poder de mercado, abuso de posición dominante, en no permitir el acceso a la denegación de infraestructura. Y la Comisión en estos 2 casos ha dejado claro que una oferta de suministros en condiciones que no son razonables es tratada como una negativa de suministro, lo que ya había mencionado. No basta con establecer condiciones para el acceso a la infraestructura que nos permitir el acceso, ya que estas condiciones deben ser razonables, o sea, debe existir un precio razonable que deba pagar el operador económico competidor para el acceso o el operador económico que necesita de ese suministro, y también las condiciones comerciales deben ser razonables. La segunda pregunta que se debe plantear es si la empresa acusada tiene una posición dominante en un mercado ascendente. Esto es bastante lógico, ya que lo que sanciona la Ley Orgánica de Regulación y Control del Mercado y todas las autoridades de competencia es el abuso de la posición dominante. Como efectivamente el expositor anterior había mencionado, la posición dominante no es la que se sanciona, sino su abuso, el abuso de posición dominante. La tercera pregunta ¿es el producto al que se pretende acceder indispensable para alguien que desee competir en el mercado descendente? Esa es una pregunta que la autoridad de competencia debe realizar. Y aquí la palabra indispensable es utilizado en varios términos por la Unión Europea. Bueno, vemos que en nuestra ley eso ya está recogido en nuestra ley, pero en la Unión Europea más bien ha sido algo que ha sido recogiendo en la doctrina y en la jurisprudencia internacional. Y en esto ustedes van a encontrar algunas expresiones alternativas como instalaciones esenciales y objetivamente necesarias. Ahora bien, me voy a referir también a otro caso, y es la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el caso Oscar Ronan, en el que estableció que la clave para verificar si existe una negativa de suministro a un competidor en un mercado descendente es observar que éste sea indispensable. Es decir, el suministro al que se solicita el acceso debe ser algo que no es posible de ser duplicado, o que podría duplicarse con gran dificultad. ¿En qué sentido sería esta gran dificultad? O sea, físicamente imposible, jurídicamente imposible y económicamente no viable. Es decir, por ejemplo, como efectivamente había mencionado el expositor anterior, la infraestructura de fibra óptica, por ejemplo, no es algo que físicamente se pueda, por cada operador económico, trazar fibra óptica, porque no es físicamente posible, jurídicamente no existe ninguna previsión, pero tampoco económicamente es viable. Otro caso podrían ser las antenas de telecomunicaciones y el permitir el compartimiento, por ejemplo, de estas antenas. No es económicamente viable que cada operador económico plante su propia antena de telecomunicaciones, ya que los costos son altos y estos costos también van en desmedro del consumidor, porque al final quien paga todo este tipo de inversión somos nosotros como consumidores. Es físicamente imposible. También hay que tomar en cuenta la topografía que tiene nuestro país en cuanto a las montañas y cómo también el espectro radioeléctrico puede viajar sin interferencias. Jurídicamente imposible, bueno, en nuestra legislación no existe una prohibición para la instalación de varias antenas, pero sí, como les había mencionado, las dos cualidades anteriores son imposibles y no son viables. Este, por ejemplo, es otro caso nacional que ustedes se pueden dar cuenta sobre una facilidad que es esencial. La cuarta pregunta que se debe hacer es si la denegación del suministro provocaría la eliminación de la competencia efectiva en el mercado descendente. Es decir, si producto de esta denegación se fortalece el poder de mercado del operador económico que está negando el acceso. Finalmente, la última pregunta que se debe realizar es si existe una justificación objetiva de la negativa de suministro.
Y ahí me voy a referir al caso BBI, Brussy y Faust, en el cual la Comisión dijo que la empresa dominante tenía derecho a tomar medidas razonables para proteger su interés comercial, pero que tales medidas deberían ser justas y proporcionales a la amenaza. Es decir, tal vez en nuestra mente, si vemos un competidor, podría nacer el querer frenar la entrada de sus competidores, pero en derecho de competencia, si uno tiene poder dominante, no lo puede hacer. De ahí que, como les había mencionado en este caso, la Comisión dijo que efectivamente es natural que se trate de defender su negocio, pero que las medidas deben ser justas y proporcionales a la amenaza. Es decir, no debe existir simplemente una denegación para evitar que exista competencia. Muy bien, ahora que he terminado de hablar sobre lo que tiene que ver con la denegación de suministro, voy a regresar ahora sí al término de facilidades esenciales nuevamente. Y es que el derecho de competencia considerado esenciales, entre otros, por ejemplo, los puentes ferroviarios que había mencionado, la red de telecomunicaciones y transmisión de electricidad, estadios deportivos, es algo que es necesario que ustedes conozcan, que incluso el derecho deportivo no está alejado del derecho de competencia. Incluso los equipos de fútbol son operadores económicos que podrían estar sujetos al derecho de competencia. De hecho, en la Unión Europea existen varios casos ya en los que se ha tratado de sancionar, por ejemplo, hay casos contra la UEFA de equipos pequeños en los que se trata de analizar si existe un abuso de poder dominante de parte de la UEFA y conductas restrictivas a la competencia. Bueno, continuando, por ejemplo, otra facilidad esencial son los puertos. Las redes postales, los oleoductos y gasoductos son infraestructura esencial que no puede ser duplicada. Los acuerdos interlínea, incluso en la aviación. Y finalmente, otra facilidad esencial que me gustaría resaltar son los sistemas de pago en el sector financiero. Es decir, que se viabilice, que se posibilite que todos puedan tener acceso al sistema de pago en el sector financiero. Eso también es considerado como una facilidad esencial en el derecho de competencia. Ahora bien, me gustaría casi terminar con mi exposición mencionando cuáles son los requisitos que se debe cumplir para que se cumpla con la doctrina de las facilidades esenciales. La primera es que la infraestructura tiene que ser controlada por el monopolista, es decir, por el operador económico con posición dominante o, en caso de nuestra ley, con poder de mercado. El acceso a la misma ha de ser imprescindible para poder competir con la empresa que la posee o controla. El uso de la instalación se deniega por completo o se permite, pero en condiciones prohibitivas. Como les había dicho, no es la denegación de suministro o denegación de acceso a una facilidad esencial, no simplemente la denegación, sino también condiciones comerciales o precios que no sean equivalentes o sean abusivos. El cuarto es que sea factible y viable que la instalación se pueda utilizar por más de un usuario, es decir, cuando analizamos la facilidad esencial tenemos que ver que esa infraestructura efectivamente también pueda ser usada por más de un usuario. También puede haber algún tipo de impedimento que no posibilite el acceso a esta infraestructura esencial. Y finalmente dice desde el punto de vista del negocio también que no exista ninguna razón legítima para denegar el acceso. En este caso, por ejemplo, una negativa puede ser que exista una deuda exorbitante que ya se posee con el operador económico que tiene esa infraestructura esencial y pues no sería obligatorio no sería obligatorio para el operador dominante permitir ese acceso, porque tampoco el derecho de competencia no busca tampoco perjudicar a los otros operadores económicos. Bueno, como conclusión, resumiendo todo lo que les he manifestado, podemos decir que la teoría de las facilidades esenciales consiste básicamente en obligar al dominante a dar acceso a terceros a instalaciones, que son esenciales para llegar a clientes y posibilitar a los competidores de realizar su negocio y que no puede ser replicado por medios razonables. Solo como información, en el tema de las telecomunicaciones, en octubre del 2014, la Comisión Europea impuso una multa de 38.8 millones de euros a Slovak Telecom, que fue una empresa uno de los casos que les había mencionado, y a su empresa matriz, Deutsche Telekom, por negarse a suministrar el acceso a sus redes en la República Eslovaca. Solo deseo concluir con un pensamiento, y es que hay que señalar que reglas justas de acceso a instalaciones, incluyendo precios de acceso razonables, mejoran la eficiencia económica y facilitan la competencia. Muchas gracias. Y si tiene alguna pregunta, por favor.